con Olga Rodríguez, periodista internacional. Olga, bienvenida esta mañana al tablero. Hola Laura, buenos días. Olga, decíamos hace un tiempo, porque hemos estado hablando también la semana pasada, que era difícil meter a Gaza en las escaletas, pero por alguna razón en las últimas horas ha abierto la grieta y ha vuelto a entrar, pero con esta noticia. El Consejo de Seguridad ha ratificado el plan de Trump para Gaza y está recibiendo más bien apoyo y aplauso, hasta alivio, pareciera, por algunas declaraciones por parte de los gobiernos europeos. ¿Cómo entender esta postura de Europa frente a este plan? Bueno, Europa en todo este proceso ha seguido las directrices de Washington desde el principio. Tanto Reino Unido, gran aliado de Washington, que ha seguido exportando piezas de aviones para aviones F-35 y proporcionando inteligencia militar a Israel, como la Unión Europea, que ni siquiera adoptó las mínimas medidas de cara a la galería, ni siquiera adoptó política de gestos para aparentar que no seguía contribuyendo como cómplice de Israel mientras cometía genocidio. Esto era como una crónica anunciada. Se sabía que Trump quería impulsar esta resolución. En las 2 últimas semanas ha habido negociaciones al respecto, intentando modificar algunas cuestiones, sobre todo por parte de Rusia y de China, pero teniendo en cuenta que hay países árabes y otros países musulmanes de la región que han apoyado y aceptado el plan de Trump, finalmente ha habido como un gran consenso absolutamente preocupante, porque esto sienta un precedente muy peligroso y de alguna manera legitima y legaliza a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un colonialismo en pleno siglo XXI, un modelo de protectorado para Gaza que pone más obstáculos a su derecho a la autodeterminación, que desgaja Gaza de Cisjordania, porque el futuro de Gaza ya no está vinculado a Cisjordania según esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y para lo que sirve esta resolución es para legitimar el plan de Trump de 20 puntos, un plan que ha sido criticado, cuestionado, señalado por todos los relatores de Naciones Unidas, por organizaciones internacionales de derecho internacional que lo han visto con muchísima preocupación y que, sin embargo, cuenta con el apoyo de esta Europa en la que estamos a día de hoy, en el año 2025. Una Europa sin la cual probablemente no se habría podido llegar hasta aquí, porque la Unión Europea, por ejemplo, es el mayor socio comercial de Israel y ha seguido manteniendo firmemente sus relaciones comerciales y su acuerdo comercial de asociación preferencial con Israel en todo este tiempo de genocidio y hasta hoy. Por lo tanto, esta resolución que se aprueba aparca el derecho internacional, intenta enterrar las órdenes cautelares emitidas durante estos 2 años por la Corte Internacional de Justicia y marca un precedente muy preocupante. Busca la normalización de la partición de Palestina, y no solo de Palestina, sino de Gaza. Es un plan de partición, como fue un plan de partición la resolución aprobada en 1947 por Naciones Unidas. Esto es un plan de partición para Gaza, sin las garantías para que en el futuro toda la franja de Gaza pueda ser gobernada con autodeterminación por Palestina y esté vinculada también al resto de los territorios palestinos, es decir, a Jerusalén Este, a Cisjordania, etc. Normaliza la ocupación de más de la mitad de la franja de Gaza, donde por el momento podrán continuar las tropas israelíes. No hay plazos específicos para su fin. Es un modelo de protectorado que retrasa sine die esa autodeterminación del pueblo palestino y que no menciona nada sobre Cisjordania y establece una imposición extranjera con envío de fuerzas internacionales. Todavía no se sabe de qué países específicamente. No va a haber muchos países deseando ir a la Franja de Gaza a hacer el trabajo sucio de las tropas israelíes, y establecerá ese estatus diferente de Gaza y de Cisjordania. ¿Qué países han votado a favor? Sabéis que el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes y otros 10 que van rotando. Bien, pues de esos 15 miembros del Consejo de Seguridad han votado a favor algunos estados europeos, como por ejemplo Eslovenia, Dinamarca, Grecia, Francia. Ha votado a favor Estados Unidos, Argelia, Reino Unido, Pakistán, Guyana, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona y Somalia. Y se han abstenido Rusia y China. No vetaron, no usaron su veto, decidieron finalmente abstenerse. El delegado chino en Naciones Unidas
Dijo textualmente: la resolución no afirma explícitamente el firme compromiso con la solución de dos estados como consenso internacional. La soberanía y la propiedad palestinas no están plenamente reflejadas en la resolución. La decisión incluye acuerdos de gobernanza para Gaza posteriores a la guerra, pero Palestina parece ser completamente inviable dentro de este proyecto y, por lo tanto, es un motivo de grave preocupación. Y el delegado ruso dijo: no hay certeza respecto al Consejo de Paz que va a presidir Donald Trump y la Fuerza de Estabilidad Internacional que se va a enviar. La resolución carece de claridad en cuanto a los plazos para transferir el control de Gaza a la autoridad palestina. En todo caso, no vetaron, decidieron abstenerse. Esto ha sido criticado y lamentado por organizaciones pro-palestinas y palestinas, y también las propias facciones palestinas, desde Palestina y desde el exilio, han criticado duramente la aprobación de esta resolución, que, como digo, además entrega el gobierno provisional de Gaza a una junta presidida por Donald Trump, que podrá negociar y firmar en nombre de Gaza negocios para la reconstrucción y otra serie de cuestiones hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero después esa junta podrá continuar, es decir, tendrán que valorarlo Estados Unidos, Israel, Egipto y aquellos estados que formen parte de esa fuerza internacional que va a ser enviada a Gaza y, por lo tanto, si ellos deciden que el 31 de diciembre de 2027 es necesario que esa provisionalidad continúe, o esa junta presidida por Donald Trump y esas fuerzas internacionales continúen en Gaza, pues continuarán. Sabemos, que la historia lo demuestra, que la política de hechos consumados con Israel funciona bastante bien. Es decir, por ejemplo, la línea verde que se trazó en 1949 para establecer las nuevas fronteras fue presentada como algo temporal, ¿no? Y esa línea verde marcaba el nuevo territorio ocupado por Israel, que no era un territorio asignado por Naciones Unidas al Estado israelí, que Israel lo ocupó a través de la fuerza militar. Esa línea verde era una línea temporal y se convirtió en una frontera de facto hasta el día de hoy, e incluso luego asumió ocupando más territorio de manera ilegal. Por lo tanto, ¿qué nos ofrece esta resolución para poder pensar que el día de mañana esta partición de Gaza dejará de existir y que la línea amarilla trazada actualmente, que marca la nueva división de Gaza con más de la mitad del territorio de Gaza ocupado por las tropas israelíes, ¿qué es lo que hay para garantizar que esa línea amarilla deje de partir en dos Gaza y que esa ocupación israelí termine? Y que termine también la ocupación de esas fuerzas internacionales que van a ser enviadas ahora, o que termine también este modelo colonial de protectorado liderado nada más y nada menos por Donald Trump. No hay nada que garantice esto. En esa línea, porque claro, Olga, lo que tú planteas, a ver, creo que cualquiera que hemos seguido, además, especialmente en los últimos 2 años, pero mucho tiempo, lo que pasa de verdad en Gaza, que esto empieza antes de octubre del 2023, vemos esto como una capitulación, ya me parece hasta poco, ¿no? Una renuncia absoluta, una derrota de la causa por la cual pueblos enteros se han levantado para denunciar el genocidio. Ahora, te voy a preguntar esto, Olga, porque creo que también es algo que necesitamos. Vemos que el Consejo de Seguridad ha aceptado esto. Vemos que de pronto parece que no hay fueros internacionales, como pasó en los últimos 2 años, de hecho, que pudieran detener la ocupación directa, el apartheid, el genocidio, que no se lograba. ¿Qué fueros nos quedan, Olga? No solo para denunciar, sino para que no se haga real, material y concreto este proyecto colonial sobre Gaza, para comenzar. ¿Dónde podemos todavía, vamos a decir, disputar que esto se materialice, Olga? Fundamentalmente en la calle, a través de las movilizaciones sociales. Lo que nos queda es el poder de los pueblos, lo que nos queda es la capacidad de actuación de las sociedades y el despertar. Por eso la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, llamaba el otro día a las movilizaciones, a las huelgas generales, y decía incluso es que necesitaríamos huelgas de 1 mes en todos los países, por ejemplo, de los trabajadores portuarios, de los estibadores, de todos los sectores laborales. Bien, sabemos que eso es muy difícil.
pero si no despertamos, si no espabilamos, vamos a seguir contemplando pasivamente cómo se van cerrando los espacios de los derechos humanos, del derecho internacional, del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Por lo tanto, mañana puede ser de nuestros propios derechos. Si no hay desde abajo una reacción y una presión mayor, esto continuará. Se ha apartado la lupa y la vigilancia desde los medios de comunicación, desde otros sectores. No se puso demasiada vigilancia en las negociaciones que se producían en este Consejo de Seguridad. Era difícil porque eran a puerta cerrada, había muy pocos datos, pero sabíamos que esta resolución estaba siendo impulsada por Trump y que tarde o temprano se iba a llevar al Consejo de Seguridad de una manera u otra. Hay otro espacio importante, débil, evidentemente, pero en el que se pueden hacer cosas, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, por ejemplo, ayer mismo se renovó, como todos los años, el apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, con 164 votos a favor y solo 7 votos en contra, porque realmente cuando hay que votar en contra de los derechos de los palestinos en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es donde pueden votar todos los estados del mundo, pues es una mayoría abrumadora la que apoya el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, ¿no? Pero también vemos contradicciones, porque algunos de los estados, por ejemplo europeos, que el día anterior habían votado a favor de la resolución del Consejo de Seguridad, de la resolución de Donald Trump, pues ayer votaron a favor del derecho a autodeterminación del pueblo palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Como son Grecia, Reino Unido, Francia, Eslovenia o Dinamarca. En esa Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, Gustavo Petro y algunos otros estados y presidentes del mundo han valorado la posibilidad de impulsar la resolución Unión Pro Paz, una resolución que con mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas podría dar luz verde al impulso del establecimiento de embargos coordinados a Israel, incluso de envío de fuerzas de paz a Israel para el desmantelamiento de la ocupación ilegal israelí. De hecho, en su último informe, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, proponía, y como una alternativa y como una vía muy interesante, esta resolución Unión Pro Paz que Estados Unidos y otros países europeos han trabajado para bloquearla y para ignorarla, como si no existiera esta posibilidad, como si no existiera esta propuesta. Yo invito a los periodistas de nuestro país a que formulen esta pregunta una y otra vez en las ruedas de prensa con integrantes del gobierno. ¿Por qué no ven posible impulsar una resolución como la Unión Pro Paz? ¿O por qué no se ha barajado otra de las cuestiones que también propone la relatora de Naciones Unidas en su último informe, que es la suspensión de Israel de la Asamblea General de Naciones Unidas hasta que cumpla? Es decir, negarle las credenciales para la entrada a la Asamblea General de Naciones Unidas, que no pueda participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, que no pueda proponer, que no pueda votar, como se hizo en 1974, con la Sudáfrica del apartheid. Un veto que duró 20 años, hasta la caída del régimen del apartheid en Sudáfrica. ¿Por qué no se puede plantear hoy la suspensión de Israel de la Asamblea General de Naciones Unidas? Sería una medida de presión muy legítima y muy interesante y que tendría su eficacia. Todas estas medidas de presión que los estados pueden plantear y pueden impulsar no se han intentado en buena parte de los casos. ¿Por qué? Porque hay trueques. Será interesante ver cuáles han sido los trueques para que Trump lograra los votos a favor en el Consejo de Seguridad de esta resolución, y porque hay una apuesta por la sumisión a Trump, confiando en que de esta manera pues nos irá bien a todos. Yo creo que esto es como lo de las ranas cuando están en el agua templadita, ¿no? Que a lo mejor ya está hirviendo desde hace tiempo y no nos hemos enterado. ¿Cuál es el coste de legitimar las políticas de Donald Trump? ¿Cuál es el coste de seguir yendo de la mano de Donald Trump en un momento en el que este señor está imponiendo políticas racistas que patean los derechos humanos y que está imponiendo un neocolonialismo global y un apartheid global que va a tener consecuencias peligrosísimas no solo para el pueblo palestino, sino para todos los pueblos del mundo? Frente a esto tenemos que adquirir más espíritu crítico ante los gobiernos europeos que están
asumiendo con resignación en el mejor de los casos y con sumisión vehemente en el peor esta realidad a día de hoy. Y preguntar, hacer las preguntas incómodas, porque en las preguntas también van implícitas exigencias, y esas exigencias son nada más y nada menos que el respeto a los derechos humanos y que la defensa del derecho internacional frente a la ley del más fuerte y al más dispuesto a usar la fuerza bruta. Por lo tanto, resumiendo, la contestación es: se puede hacer muchísimo más en la Asamblea General de Naciones Unidas, se puede proteger a los organismos que están siendo sancionados por Donald Trump, como la Corte Penal Internacional o la relatora de Naciones Unidas para Palestina, que se quejaba en una entrevista que yo le hacía el otro día de que ningún Estado ha dicho nada, ni ha elevado la voz para defender a Francesca Albanese, relatora de la ONU, frente a las sanciones de Donald Trump, y se puede, por supuesto, y se debe, porque es nuestra responsabilidad, movilizarnos, despertarnos y organizarnos. Sin fin, esto no va a acabar, porque la impunidad va creciendo a grandes zancadas. En efecto, esto no va a acabar, pero depende de nosotras que al menos también incomodemos y logremos girar un poco esa ventana, como decíamos, porque lo que señala aquí Olga es clave. Creo que mucha gente, y lo estoy leyendo ahora en los comentarios mientras vas hablando, Olga, la gente de nuestro chat, la familia Tableriz, está indignadísima con esto. Y eso quiere decir que también hay una capacidad de politizar esa indignación para no permitir que se materialice precisamente este plan de Trump, que no tiene absolutamente nada de paz, aunque así es como te lo vendan. Olga Rodríguez, periodista internacional, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana.